El hombre es la medida de todas las cosas, así como lo dijo en la antigua Grecia el filósofo Protágoras. Soy Sixto Urbaneja. Félix Urbaneja, somos el equipo número 1 y nuestro tema es el humanismo. El contenido de nuestra presentación va a estar representado por el humanismo y su origen, la concepción y debate actual del humanismo, expectativas organizacionales del humanismo y el análisis crítico asociado al humanismo. Considerando el humanismo como un movimiento intelectual y cultural, tuvo su origen en Italia durante el siglo XIV y XV, específicamente en las ciudades de Florencia, Roma y Venecia. Sin embargo, sus raíces se extienden más allá del tiempo, alcanzando la antigua Grecia, tal cual es el caso en donde se consideraba al ser humano como centro de reflexión y ética social. Ahora bien, viendo el desarrollo del humanismo, ya lo que es el renacentista y los precursores, ya en el siglo XIV, tenemos que como figuras a Francesco Pizarro, a Giovanni Boccaccio, a Dante Alighieri, que sentaron las bases del humanismo al proponer el estudio de los textos clásicos y la valoración de la literatura y la filosofía greco-romana. Ahora bien, todos estos personajes que hemos mencionado, que son italianos, se basaron justamente en textos de Grecia y de Roma. Tengo entendido, o sea, según lo que yo he investigado, es eso. Pero ¿cuáles son la parte de Grecia que fue lo que tomaron ellos? Sí, ellos, por lo menos, Aristóteles, tomaron lo que es la concepción del hombre, la parte de Protágoras, en donde el hombre es la medida de todas las cosas. Ellos tomaron como base esos textos de la antigüedad para poder ellos desarrollar esta filosofía, esta corriente que tenían allí. Ahora bien, en el humanismo renacentista del siglo ya XV en adelante, el humanismo floreció durante el Renacimiento, extendiéndose por toda Europa. Se caracterizaba por un renovado interés en el estudio de las modernidades como la gramática, la retórica, la historia, la filosofía en sí, lo que es la moral, la poesía y el arte, sí, la ética también, así como una visión antropocéntrica del mundo, o sea, el hombre como centro de todo. Exacto. Entonces quiere decir que el humanismo marcó pauta cuando comenzamos con el renacentismo, en todos los aspectos, bien como con el enfoque que el hombre como centro de todo. Es correcto. Sí. Y eso fue ayudado por la invención de la imprenta, por cuanto se presentó la difusión de todos estos textos clásicos y sus ideas humanistas. Fue también influenciado por la recuperación de los textos, en muchos de ellos considerados en los monasterios y bibliotecas, en función del desarrollo del humanismo. Sí. En cuanto al humanismo y sus perspectivas teóricas diferenciadas, tenemos que el humanismo a lo largo de lo que es su evolución ha dado lugar a diversas perspectivas teóricas que, si bien comparten un núcleo común, se diferencian en sus enfoques y sus énfasis. A continuación, les mostraremos una serie de perspectivas o enfoques a lo cual se fue desarrollado el humanismo. Tenemos como el humanismo renacentista, el humanismo cívico, el cristiano, el existencialista, lo que es la psicología humanista, que dio origen a su vez a lo que es humanismo organizacional, planteado desde el punto de vista de las organizaciones, en donde se tiene como base lo que es la ética y la responsabilidad social. Se está presentando ahora como que fuese la cronología del humanismo, comenzando de los renacentistas, donde está su origen, hacia el humanismo organizacional, donde vamos a llegar a todos, que es la actualidad. Siguiendo con el orden de la idea, la concepción del humanismo y su debate actual son temas complejos y multifacéticos, que abarcan desde la filosofía hasta la educación y la ética.
Como primer punto de concepción general del humanismo, tenemos que son las raíces históricas, como bien tú lo dijiste en el comienzo. Comenzó renacentista, pero con sus bases teóricas, por decirle algo, en Grecia y en Grecia y Roma. Grecia y Roma. Okay. Bueno, ya viendo eso, podemos decir que los principios fundamentales del humanismo se basan en el antropocentrismo, que ve al hombre como centro de todo, al ser humano como centro de todo. Luego sigue la racionalidad, que es la confianza en la razón humana para comprender el mundo. Sin la razón humana no podemos comprender. Seríamos animales irracionales, ya eso es antihumanismo. Vaya la acotación. Viene la dignidad humana, que es el reconocimiento de los valores intrínsecos del ser humano, del hombre. Si nosotros no tenemos nuestros valores en los principios, no podemos hablar que somos humanos. Para ser humanos tenemos que tener principios y valores, que nos llevaría a la ética. Exacto, que allí es el inicio de todo, como la concepción de valores, darle significancia a los valores y lo que sería la moral. Para llegar a la correcto, ética. Sí. Ahora, y otro principio más es la libertad y responsabilidad. Es el énfasis de la capacidad humana de elección y de responsabilidad ética. ¿Qué sucede con esto? Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de poder elegir, de evaluar una cartera de opciones y podemos elegir de alguna que otra, siempre y cuando tengamos la ética de ser más certero. Por eso es que la humanidad es algo intrínseco de nosotros, los seres humanos. No podemos hablar de humanidad cuando estamos hablando de un animal o de una máquina. Vaya a lo que es la conciencia. La conciencia del individuo, del ser. Y por último, es el desarrollo integral, que busca el florecimiento humano en todas sus dimensiones. En la parte académica, social, cultural, artística, en todo lo que podamos ver, profesor. En lo que se desarrolla el ser humano. Sí. Sobre lo que es la concepción, debate actual del humanismo, podemos decir que hay como que dos aristas, que son el desafío contemporáneo y la perspectiva actual. En el desafío contemporáneo tenemos la tecnología y el transhumanismo, la globalización y la diversidad cultural, la crisis ambiental y la desigualdad y justicia social. Ahora bien, en lo que es la tecnología y el transhumanismo, podemos ver que ahorita con el desarrollo de la inteligencia artificial, estamos como que viendo una nueva arista, un nuevo enfoque que nos está como confundiendo de lo que es el humanismo. Tan así es que hay mucho, con la tecnología, hay muchos equipos que certifican que tú eres humano, porque tenemos los catch-up que identifican. Porque hay videos que parecen realistas y no son seres humanos, no son humanos, son creados por una máquina, claro, con comandos que le da el ser humano. Eso es lo que es la tecnología y el humanismo, un desafío que estamos presentando actualmente. Vamos a ver un momento en que estilo la película Terminator. Así lo estoy viendo yo. El desarrollo se ha incrementado. En estos últimos años ha avanzado lo que es la tecnología, y ya no estamos confundiendo. Ya hay personas de China, de androides, que son muy semejantes a seres humanos. O no son humanos ni serán humanos. En la globalización y diversidad cultural, vemos nosotros que es el enfoque, porque hay muchas culturas que son distintas unas de otras. Pero tenemos que tener en orden que todo eso, o sea, por más distinta que sea, somos personas y somos seres humanos, y eso es base de lo que es el humanismo como tal. Son un desafío que estamos presentando. A medida que vamos avanzando, estamos viendo que, puedo decirlo en el aspecto de las tendencias de las comidas, hay muchas comidas que son ahorita de nuestras comidas tradicionales. Ya hemos pasado a comidas que no son nada de nosotros, ni siquiera alimentos son, porque son compuestos que se han generado en el laboratorio. La crisis ambiental, tenemos que tener un sentido común para poder mantener el planeta donde estamos viviendo, porque si perdemos el planeta, pues perdemos la humanidad, perdemos todo, y al perder la humanidad, ya no tiene sentido la vida, o sea, no traemos vivos siquiera, ¿no? La desigualdad y justicia social. Bueno, eso se relaciona a los niveles sociales, a la pobreza, a la cultura, a las guerras. Eso es un enfoque demasiado, un desafío que estamos presentando.
actualmente se está hablando de bombardeos entre Rusia y Ucrania. Eso va contra la humanidad. Y cualquier tipo de guerra es así. Cuando la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos humanos, cuántas personas no murieron? En la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto de Hitler. Esos son desafíos que estamos presentando, que en su momento presentamos y ahora podemos volver a vivir si entramos en guerra con cualquier nación entra en guerra con la otra. La guerra deshumaniza a la persona, al individuo como tal. Es correcto, lo deshumaniza. Bueno, y ahora de la perspectiva actual, decimos que el humanismo secular, que enfatiza la ética y la razón sin diferenciar la religión. Nosotros siempre vamos a actuar creyendo en un Dios, si seamos católicos, evangélicos, musulmanes, tibetanos, lo que sea. Ya lo religioso. Lo religioso, o sea, vamos a creer nosotros en un Dios y tenemos que irnos siempre con una ética, una razón de ser muy, muy valedera, donde respetemos la religión de cada quien, para poder vivir tranquilos nosotros, humanamente dice. En el aspecto ecológico, nosotros decimos, o sea, hay que destacar la responsabilidad humana hacia el planeta. El caso está, lo más palpable es la capa de ozono. Hay muchas naciones que están ahorita cambiando su industria para poder tener una energía más sana, con el objetivo de quizás no reducirlo a máxima presión, pero sí dejar el avance, el crecimiento avanzado que ha tenido la capa de ozono. Porque el deshielo que está ocurriendo ahorita en los polos ha hecho que los niveles de agua han aumentado en ciertas partes del mundo. Y si esto aumenta mucho más, vamos a perder lo que es terreno donde se puede criar animales o sembrar plantas. Y eso consigo va a llevar a que incrementamos el hambre a nivel mundial. Nosotros tenemos que cuidar al planeta, nosotros tenemos que tener la conciencia sana para poder tener un planeta sano donde podamos vivir tranquilamente con un aire puro, con aguas puras, no contaminadas, aire no contaminado. Bueno, ahí tenemos nosotros que es el humanismo ecológico, hacer énfasis mucho en eso. En el humanismo digital, como dije anteriormente, se ha desarrollado tanto que ahorita yo dudo de videos, de presentaciones, de películas, porque digo, no, pero si este actor murió, ¿cómo es posible que haya hecho una película posterior a la muerte? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ha aumentado tanto que han creado videos de personas, tanto en el habla como movimientos, y pensamos que es la persona real, y no. Ese es el avance de lo que es el humanismo digital. Bueno, y en la parte intercultural, ¿qué podemos decir? Que Venezuela es un país rico de culturas de otras naciones. Porque hace años atrás nosotros teníamos muchos inmigrantes de europeos, americanos, latinoamericanos, chinos, ahí hemos tenido, una incongruencia de culturas que hemos arraigado nosotros. El ejemplo es la hallaca. Tenemos la hallaca que es la hoja de plátano, que es de los indígenas, de nosotros. La harina de maíz, que es propia de nosotros los venezolanos. Pero ¿qué sucede? Eso tiene aditivo como una aceituna que viene de Portugal, países europeos, y tenemos la alcaparra también que es de por allá, esos latitudes, y otras cosas más que se le han añadido a eso. Pero si en cambio hay una cosa que se llama tamal, taco, que es mexicano, que es muy parecido a lo que es la hallaca. Quiere decir que nosotros hemos trascendido en la parte cultural. ¿Podemos decir que la hallaca es de nosotros? Sí, es de nosotros porque somos los que la hacemos, la comemos, pero tiene mezclas de otras culturas, de otras formas. Un compendio cultural. Y el humanismo organizacional, ¿qué es más importante para cualquier organización que su capital humano? Sin el capital humano, por más dinero que tenga la empresa, por más equipo que tenga la empresa, y si no hay un operador que manipule las máquinas, eso nunca va a desarrollar, nunca va a prosperar. Claro, cuando es muy importante que las empresas desarrollen tanto en maquinaria y en parte digital. ¿Por qué? Porque eso es como que lleva menos errores y el proceso se simplifica más.
Pero nunca vamos a dejar de prescindir del humano, de la persona que va a estar pendiente del funcionamiento de esos equipos, del que le va a dar el play o le va a dar el stop Ok. a la máquina. Bueno, entonces, eso nos daría que en el debate actual el humanismo estaba consolidado bajo tres puntos o tres aspectos de debate, del cual uno concentraría lo que son los valores humanos universales, dependiendo de la cultura específica. El otro aspecto sería lo que sería el humanismo como individuo y su relación con la comunidad, la parte ecológica y todo eso. Y por último sería el humanismo versus la emoción, el sentimiento, lo que sería el papel de la razón con respecto a lo que es emoción, ¿no? Y en la toma de decisiones. Allí entraríamos nosotros los papeles en el nivel de humanismo relacional para lo que es la ética en la toma de decisiones y lo que sería la razón, la responsabilidad social de la organización con respecto a la comunidad. Y pienso que eso, ¿sí? Sí, muy importante eso que acabas de contar. Sí, bueno. Bueno, siguiendo con esto del tema, las expectativas organizacionales del humanismo nos dice que el humanismo aplicado en el contexto organizacional genera una serie de expectativas que forman la cultura y las prácticas dentro de las empresas. Estas expectativas se centran en valorar, desarrollar el potencial humano, promoviendo un ambiente de trabajo ético e inclusivo orientado al bienestar. Estas expectativas son la valoración del individuo, el ambiente de trabajo ético y transparente, el desarrollo del crecimiento personal, el bienestar y equilibrio, la inclusión y diversidad y el liderazgo humanista. Hablando de lo que es la valoración del individuo, es que en las empresas se tiene que respetar al ser humano, bien sea por su compañero de trabajo, por su jefe o por sus empleados. Un jefe, una persona que tenga personas a su cargo y no sea respetado, no merece ser un jefe. Quizás si él no es que vaya a amedrentar a sus subordinados, no. Hay las mejores formas, con respeto. Se puede hablar y entender las cosas. Eso es un respeto, bien sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba o en la misma línea de la organización. Hay que respetar al individuo, a las personas, porque somos seres humanos que nos merecemos el respeto de nuestros semejantes. Correcto. El ambiente de trabajo ético y transparente, bueno, ¿qué sería lo mejor que trabajar en una armonía, en una oficina, con una armonía de trabajo laboral, donde todos tengamos las cosas bien hechas, bien claras, bien definidas, donde nuestro trabajo sabemos lo que vale, lo que no vale, o lo que no puede valer, no, donde nosotros sabemos que nuestra ética nos permite nos lleva a hacer el trabajo de la mejor forma y manera posible. No vamos a entrar en temas de corrupción, porque nuestra ética no lo permite. Yo puedo confiar en mi trabajo como el trabajo que hacen mis semejantes, mis compañeros de trabajo. Cuando hacemos un informe donde todos tenemos que consolidar información de varios procesos en el trabajo, bueno, si yo desconfiara de ellos porque no tienen ética, no tiene sentido de que tengamos nosotros ya se rompe el sentido del humanismo como tal, de la camaradería. O sea, nosotros tenemos que tener una ética que nos permita trabajar y estar confiados de lo que estamos haciendo. Confiamos en la información que nos dan nuestros semejantes, nuestros compañeros de trabajo. En el desarrollo y crecimiento personal, nosotros tenemos que tener en nuestras empresas, organizaciones, el componente que nos permita desarrollar, a crecer, tanto profesional, académicamente, porque todo eso conlleva a que seamos mejores personas, tengamos mejor calidad de individuo, de ser humano. Nuestra humanidad va superándose. El bienestar y equilibrio. Nosotros tenemos que tener un sentimiento de tranquilidad, de confianza en el trabajo. ¿Qué podemos nosotros aportarle a una empresa si tenemos aquel sentimiento de que mañana podemos ser despedidos, mañana nos pueden votar por X cosas, porque no le vimos la mala, o sea, porque no saludamos hoy al jefe? Existe una presión hacia el individuo. Esa presión psicológica, eso contrarresta lo que es el humanismo en laboral, en la parte laboral de la empresa. En el nivel de la organización. Sí, porque nosotros tenemos que tener confianza, tenemos que tener aquel sentimiento de bienestar, de equilibrio de nuestro trabajo. Ahora la inclusión y diversidad. Nosotros, bueno, las leyes venezolanas actualmente tienen un componente que dice
en la ley orgánica de trabajo, donde establece que todas las empresas tienen que contratar a alguien con discapacidad. Y nosotros lo vemos aquí tenemos un compañero que eso no hubo en equipo de recursos humanos. Esos son factores de inclusión que van. Factores de inclusión. Eso me parece favorable, porque ellos tienen que tener la oportunidad de ser, si tiene una discapacidad motora, pero, o sea, puede estar sentado en una silla atendiendo al personal, tiene buena dicción. Se le da aquella facilidad, no es considerado un lastre, no. La organización ayuda a ese compañero. Ajá, y en la parte del liderazgo humanista, ¿qué mejor, por ejemplo, que es ser un líder más no un jefe? El jefe es aquella persona que da la orden, es dictatorial. Tú lo haces porque yo te digo que lo hagas. El líder no, el líder es el que da el ejemplo a la persona que no menos traiciona en una organización. Ese liderazgo humanista es una persona que tiene las riendas de la empresa o las riendas de su proceso y él sabe y confía en sus empleados y ellos no lo van a traicionar porque él es ejemplo mismo de su proceso. Es empático. ¿No? Es empático a sus seguidores. Sí, claro, hay personas que no les gusta ser, o sea, no son proactivos y bueno, tenemos esa disonancia humanista. Sí. Bueno, el impacto en las organizaciones. Una cultura organizacional humanista puede mejorar la satisfacción y el compromiso de los empleados, lo que a su vez puede aumentar la productividad y rentabilidad. Esto es lo que acabamos de decir, en las expectativas clave. Okay. ¿Qué mayor ejemplo que eso? Una persona que está dentro en una organización y está motivada, se está confiada, ese es un valor agregado que le puede dar a la empresa como tal. No, es una persona que va a ser proactiva, no reactiva. Allí tiene mucho que ver lo que es el liderazgo dentro de la organización. Claro, eso es todo. Como último punto nos quedaría lo que es el análisis crítico del humanismo. Es correcto. El humanismo tiene sus ideas nobles, bonitas, con algo muy englobado, pero esto no lo exime de sus críticas. ¿Cuáles son sus críticas? Está basado, sus principales críticas son el antropocentrismo, es decir, ¿verdad? Que se cree que todo ronda alrededor del hombre, obviando otros aspectos del universo. El universalismo problemático, basado también en lo que es idealismo ingenuo, que no es, ignora, el humanismo ignora lo que es aquel toque de maldad que tiene el ser humano. Que siempre lo vivimos. Siempre. ¿Verdad? Entonces, para el humanismo como filosofía, como corriente literaria, ese toque de maldad lo obvia. Imagínate, hermano, que vamos a hablar de humanismo aquí en Venezuela, en la región oriental, donde cualquier cosa es una parodia, o sea, es un doble sentido. Correcto. Tenemos esa malicia nosotros, o los maracuchos, que son más maliciosos en su haber. Entonces, esto es algo cultural. ¿Qué pasa? Eso es aquí en Venezuela. En otro país, en otros entornos culturales, es diferente, lo verían como diferente. Es correcto. Entonces, el humanismo trata eso de forma ahí universal, o sea, no toma en consideración esas situaciones. La falta de atención de estructuras de poder, ¿no? Se centra en el individuo, pero no en la estructura como tal. No se le da el respeto. No. Por eso pasa más que todo con el exceso de confianza. Es correcto. Confunde lo que es la amistad con la razón de ser. Ajá, entonces se generan allí en la organización problemas éticos. Es correcto, sí. ¿Verdad? Entonces, en la toma de decisiones. Ahí, por último, sería la conexión con la realidad material, lo que es la verdad del entorno, no es solo el idealismo, no solo es el espiritualismo, va mucho más allá, trasciende mucho más allá el individuo, no solo es eso. ¿Ves? Sí, porque me acuerdo que en una de las clases pasadas que dimos nosotros, donde el ser, como parte del universo, pero nos estamos olvidando de lo que es el universo como tal, ¿sabes? Estoy hablando del ser, de mí. Y el entorno, soy porque pienso. Y en mi entorno no está. Correcto. Somos parte, ¿sabes? La realidad es que si yo puedo existir, si pienso existo, como decía, pero sin, Descartes,
Pero si yo existo y no tengo dónde existir, ¿qué pasa conmigo? Eso. No pasa nada. Esas son las críticas que se le tiene, las mayores críticas que se le tiene a lo que es esta corriente moneda. Sí. Bueno, esto ha sido nuestra presentación. Gracias, hermano Sixto. Gracias, gracias. Fue un placer para nosotros haber tocado este tema demasiado amplio y polémico, pero tuvimos que hacerlo de la forma más sintetizada posible. Porque es sumamente complejo. Es complejo, muy complejo. Bueno, muchachos, gracias por todo. Gracias. Gracias por su atención.